iniciar con nuestra clase de ajedrez por parte del ISSSTE. Vamos a iniciar con nuestra clase número 29. Seguimos viendo lo que son las aperturas semiabiertas. En la anterior clase estuvimos viendo lo que son las aperturas abiertas. Hoy vamos a ir con las aperturas semiabiertas. Vamos a ver lo que es la apertura Caro-Kann. Vamos a ver lo que es su escritura y sobre todo lo que es su esquema. Vamos a verlo. Aquí van blancas. Uno, E4. Aquí podemos ver que al momento de nosotros jugar E4 como blancas proponiendo una partida abierta, las negras pueden jugar otra variante. Y en este caso vamos a ver lo que es la defensa Caro-Kann por parte de las negras. Nosotros como blancos proponemos el juego abierto, pero las negras quieren jugar un juego semiabierto. Todo depende de cómo se dé la partida. Y aquí por ejemplo las negras propusieron C6. Inmediatamente a nosotros jugar E4 y las negras jugar C6, inmediatamente aquí sabemos que se va a hacer una partida Caro-Kann o una apertura Caro-Kann o defensa Caro-Kann. Vamos a ver lo que es la estructura ahorita. Aquí podemos ver que nosotros jugamos E4 y las negras juegan C6. Aquí podemos ver que la idea de jugar la Caro-Kann es jugar C6. Si nosotros jugamos caballo F3, automáticamente las negras juegan D5. Y aquí están rompiendo el centro. Están atacando el centro. Esa es la finalidad de la Caro-Kann o de la defensa siciliana o Caro-Kann. Buscar atacar el centro con peones de C o de F, ya que sabemos que la importancia del ajedrez es conquistar el centro y que todas nuestras piezas estén en conjunto. Vamos a ver este video para que así nos quede un poco más claro sobre qué es la Caro-Kann. Igual es una defensa mayormente usada, no es tan popular, pero muchos jugadores la juegan dependiendo del rival. Por ejemplo, la Caro-Kann sirve mucho para jugadores que juegan un juego muy tranquilo, o que sabes que tu contrincante es muy agresivo. Juegas la Caro-Kann para llevar una partida tranquila, sin tanta preocupación. Vamos a ver este video. La defensa Caro-Kann es una de las aperturas más sólidas que existen contra la apertura de peón de rey. E4, las negras contestan C6. La idea es contraatacar en el centro con la jugada D5, al igual que en la defensa francesa, pero con la ventaja de poder desarrollar el alfil de C8 rápidamente. Ahora, lo normal es que las blancas contesten con D4, ocupando directamente el centro, y las negras contestarían D5. Están atacando al peón de E4 y al mismo tiempo permiten la salida de su alfil. Ahora las blancas tienen varias opciones: cambiar peones, avanzar o defender el peón con caballo C3. Si las blancas hacen caballo C3 para defender su peón, entonces la idea de las negras es cambiar peones, después de D por E4 seguiría caballo por E4 y ahora pueden desarrollar su alfil F5 atacando el caballo. Aunque las negras han cedido el centro y las blancas tienen ventaja de espacio, las negras van a tener un muy buen juego de piezas y no van a tener ninguna debilidad en su posición. La partida podría continuar con caballo G3, que atacaría al mismo tiempo al alfil de las negras, el alfil se retiraría, alfil G6, y ahora las blancas podrían intentar atacar el alfil que ha quedado algo expuesto. Con la jugada H4 están amenazando avanzar H5 molestando al alfil de las negras y al mismo tiempo están ganando terreno en el flanco de rey. Las negras harían H6 para crearse una casilla de escape para su alfil, a lo que podría seguir caballo F3, las blancas amenazan saltar a E5 amenazando ya capturar en G6 y destrozando la estructura de peones de las negras, por tanto las negras deberían hacer caballo D7 controlando dicha casilla. Las blancas podrían continuar H5, ganando más espacio en el flanco de rey y obteniendo una estructura de peones favorable, ya que los peones de G7 y H6 van a quedar fijados y además en casillas de color negro que podrán ser atacados por el alfil blanco.
seguiría alfil h7 y ahora las blancas continuarían alfil d3 para cambiar los alfiles de casillas blancas y después de alfil por d3, dama por d3, las negras continuarían con la jugada e6 para desarrollar su alfil y reforzar la casilla d5 en el centro y a partir de esta posición las negras tienen muy buen juego. Van a desarrollar sus piezas con caballo f6, alfil e7, enroque corto y luego atacarán en el flanco de dama con los peones. Bien con la ruptura c5 para romper el centro de las blancas o también con b5 para crearse la casilla d5 para que su caballo pueda instalarse cómodamente. La dama también podrá colaborar bien desde c7 o desde a5 en el ataque a esta zona. Por su parte las blancas desarrollarán su alfil de dama por la casilla d2, lo que impediría el molesto jaque de la dama en a5 o también podrían desarrollarlo más activamente a la casilla f4. Luego podrían enrocarse en largo y con la jugada caballo e4 dejarían paso a su peón de g4 para que avance y ataque en el flanco de rey. El otro caballo podría saltar en algún momento la casilla e5 y las blancas también podrían intentar hacer la jugada c4 que trataría de quitar la casilla d5 a los caballos negros. Otra opción muy interesante para las blancas es, en lugar de hacer la jugada d4, entrar en lo que se llama la variante de los dos caballos. Hacer primero la jugada caballo c3 y después de d5, ahora las blancas podrían transponer con la jugada d4, pero en lugar de eso realizan la jugada caballo f3, que tiene una idea muy interesante. Si ahora las negras quisieran transponer con d por e4, seguiría caballo por e4, alfil f5, caballo g3 atacando el alfil se retira, alfil g6 y después de h4 las negras tendrían que hacer h6 para dejar una casilla de escape a su alfil, pero ahora se ve la diferencia de tener el peón en d4 o el caballo en f3. Las blancas podrían hacer caballo e5 atacando ya al alfil que tendría que retirarse a la casilla h7, pero ahora las blancas podrían hacer dama h5 amenazando mate en f7 y la única defensa posible sería g6, con lo cual las negras se van a quedar muy mal porque han encerrado a su propio alfil. Así que después de la jugada caballo f3, las negras no pueden cambiar peones tratando de transponer a la variante clásica y por eso hacen alfil g4, que clava el caballo de las blancas, a lo que podría seguir h3 y ahora las negras contestarían alfil por f3, dama por f3, e6 y las negras tienen una partida muy sólida y pueden desarrollar muy fácilmente sus piezas. Por ejemplo, si las blancas hicieran g3, para desarrollarse por el fianchetto, podría seguir caballo f6, alfil g2, d por e4, caballo por e4, caballo por e4, dama por e4 y ahora las negras harían dama d5 y el cambio de damas es inevitable. Una de las ideas de la defensa Caro-Kann es simplificar piezas, cambiar damas y llegar a un final que generalmente no tiene ningún peligro para las negras. Las negras estarían muy bien. Otra opción que podrían hacer las blancas en esta posición en lugar de la jugada g3 sería la jugada d4, que sacrifica el peón d4, pero las negras se quedan igualmente bien. Después de d por e4, caballo por e4, dama por d4, las negras no tienen problemas. Por ejemplo, después de alfil d3, podría seguir caballo d7, ahora las blancas harían alfil e3 atacando a la dama negra, pero podría retirarse a d5 y después de torre d1, las negras podrían contestar caballo d5 atacando a la dama, las blancas podrían seguir dama f4, si ahora las negras cambiasen en d3, entonces las blancas tomarían con torre y tendrían buena posición, pero las negras hacen la jugada dama a5 jaque y si ahora las blancas se tapan de alfil, entonces ya pueden capturar en d3 y obligarían a las blancas a tomar de peón. Por eso, después de la jugada dama a5, las blancas tendrían que hacer rey e2, a lo que podría seguir caballo g6 atacando a la dama blanca, y las negras tienen un peón de más y tienen buena posición. Por ejemplo, si las blancas quieren hacer caballo d6 jaque, tratando de quitarle el enroque a las negras, podría seguir alfil por d6, dama por d6 y torre d8, las negras están muy bien. Y otra posibilidad que tienen las blancas, en lugar de la jugada d4, es hacer la jugada d3. Las negras podrían continuar caballo d7, si ahora las blancas hiciesen g4, intentando atacar en el flanco de rey, las negras podrían continuar alfil b4, clavando el caballo, y después de alfil d2, podrían seguir d4, a lo que las blancas tendrían que responder con caballo b1, y las negras podrían continuar dama b6 con muy buena posición. Así que después de la jugada caballo d7, las blancas podrían anticiparse a la clavada con alfil d2, y las negras podrían continuar tranquilamente con su desarrollo. Caballo gf6, las blancas podrían hacer g4, amenazando avanzar para atacar el caballo, pero las negras hacen g6 para que en caso de que las blancas avancen poder colocar su caballo en la casilla h5. Ahora las blancas podrían hacer dama g3 y después de alfil g7, alfil g2, dama b6, a lo que podría seguir enroque largo. Las negras también enrocarían largo
y ahora las blancas podrían hacer E5, que ataca el caballo. El caballo se retiraría, caballo E8, y las negras están amenazando capturar en E5. Ahora las blancas no podrían ganar calidad con la jugada alfil G5, que atacaría la torre, porque seguiría alfil por E5, después de alfil por D8, dama por D8, las blancas tendrían que quitar la dama del tiro del alfil, por ejemplo a F3, a lo que seguiría alfil por C3, B por C3, caballo D6, defendiendo el punto F7 del ataque de la dama, y las negras tienen ventaja. Van a poder atacar a los peones débiles en el flanco de dama, con jugadas como dama A5, también con caballo B6, caballo A4, incluso con caballo B5, y también están amenazando avanzar en el centro con la jugada E5. Las negras tendrían ventaja. Otra posibilidad para las blancas en esta posición, en lugar de defender el peón de E4, es avanzarlo, con la jugada E5, lo que entraríamos en la variante del avance. Ahora las negras harían alfil F5, que es la idea de la apertura, desarrollar rápidamente el alfil de C8. Ahora el juego directo con G4, que atacaría el alfil, no es bueno para las blancas porque después de alfil E4, atacando la torre, las blancas estarían obligadas a hacer F3, el alfil se retiraría a G6, a lo que podría seguir H4, amenazando H5 que ganaría el alfil. Ahora las negras contestarían H5. En la variante del avance, las negras tienen que contestar H5 en lugar de H6 para evitar que las blancas capturen todavía más territorio en esta zona del tablero. Por ejemplo, en caso de H6 sería mala porque podría seguir H5, alfil H7 y ahora las blancas podrían hacer E6 sacrificando un peón y después de F por E6 continuarían con alfil D3 y las blancas tendrían una iniciativa muy peligrosa en el flanco de rey. Por eso es mejor para las negras contestar con H5 y si ahora las blancas hicieran E6 con la misma idea, podría seguir dama D6, las negras están amenazando dar un jaque incómodo en la casilla G3 y después de E por F7, alfil por F7, caballo E2 para defender el jaque en G3, a lo que podría seguir H por G4, F por G4 y podrían continuar con caballo D7 amenazando a la siguiente avanzar en el centro con E5 y las negras tendrían ventaja. Otra opción después de la jugada alfil F5 es que las blancas jueguen directamente alfil D3 proponiendo el cambio de alfiles de casillas blancas. Después de alfil por D3, alfil por D3, las negras continuarían E6 y su plan va a ser romper en el centro con la jugada C5. Si ahora las blancas hiciesen la jugada F4 para reforzar el centro, entonces las negras continuarían con caballo E7 y después de caballo F3, las negras tienen una maniobra muy interesante. Dama A5 jaque, a lo que las blancas contestarían con la jugada C3 y ahora las negras harían dama A6, que propone el cambio de damas. Si la dama se retira, el rey no va a poder enrocarse y si las blancas cambian, dama por A6 seguiría caballo por A6 y las negras tienen mejor final porque las blancas tienen un mal alfil. Y si después de la jugada E6 las blancas hicieran caballo F3, podría seguir igualmente la misma maniobra. Dama A5 jaque y después de C3, dama A6 y después de dama por A6, caballo por A6, el plan de las negras es romper con C5, cambiar peones y presionar sobre el punto D4. Con jugadas como torre C8 apoyarán el avance C5, el caballo podrá desarrollarse por la casilla E7 para luego poder saltar a F5 y presionar sobre el punto D4. Con la jugada G6 impedirán el avance de las blancas F4, F5. Si las blancas cambiasen peones en C5, las negras podrían capturar con el caballo y luego avanzar los peones en el flanco de dama, montando un ataque de minorías en esta sección del tablero. Las negras estarían muy bien. Por su parte las blancas desarrollarán su alfil por la casilla de 3, el otro caballo por D2, se enrocarán corto, seguramente cambien peones en C5 para no dejarse el punto débil en D4 y así poder colocar su caballo en la casilla de 4, que permitiría el avance F4 y F5, que podría ser apoyado oportunamente con la jugada G4. Otra opción también muy interesante para las blancas es el llamado ataque Panov. Después de E por D5, C por D5, las blancas hacen C4 atacando directamente el centro. Y van a aceptar jugar con un peón de dama aislado, pero a cambio van a tener un muy buen juego de piezas, con buen desarrollo y con posibilidades de atacar. Podría seguir caballo F6, caballo C3, caballo C6. Las negras quieren desarrollar su alfil de C8, seguramente a G4 clavando el caballo de las blancas. Ahora las blancas tienen dos opciones, o desarrollar el caballo o desarrollar el alfil. Si desarrollan el caballo, caballo C3, entonces ahora ya las negras pueden sacar su alfil G4, a lo que podría seguir C por D5, caballo por D5, dama B3, las blancas están presionando en D5 y también en B7, pero las negras contestarían alfil por F3, ahora no valdría dama por B7, porque después de caballo B4 a la siguiente va a venir torre B8 y la dama estaría encerrada, y están amenazando también entrar en C2, así que después de alfil por F3